Entrevista el Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña la licenciada Mercedes Carrasco, economista. Ella ha sido asesora de DIGEPRES, del Ministerio de Economía, de organismos internacionales, fue directora de cuentas nacionales del Banco Central, con una amplísima experiencia. Te agradecemos mucho que aceptara la invitación, Mercedes. No, muchísimas gracias, de verdad. Venir aquí es estar en contacto con el pueblo, con su masiva audiencia que ustedes tienen cada día. Así que muchísimas gracias a los dos. Gracias. Hay un tema obligado, Mercedes Carrasco, que cae dentro del ámbito de la economía, porque supuestamente es para reducir gastos, que fueron las fusiones que se anunciaron de ministerios, de direcciones y también eliminación de algunas instituciones. ¿Tú crees que realmente eso va a producir? Creo que hablaron de 20.000 millones. 25.000. 25.000 millones en ahorro. En ahorro, sí. Quizás vayámonos hacia atrás con la experiencia de lo que se llama la primera ola de reforma, que fue en el 2020-2021. Recuerda que antes de la reforma fiscal que se engavetó, el 2021, se adoptaron una serie de medidas, entre las que estaba fusiones como el INVI, con la OISOE, que pasó a derivarse en lo que es el Ministerio de Vivienda. Estaba también el CEA, conjuntamente con bienes nacionales, se eliminó Procomunidad, o sea, un conjunto de acciones similares a las que se están implementando ahora. Entonces, y antes de eso las empresas de Corde. También ya se habían eliminado y también ahí acaban podríamos decir, lo que quedaba de los residuos o rezagos que quedaron eliminadas. Pero donde vamos a ver los números, ¿qué pasó? También se adoptó un decreto similar al de ahora, que pone topes a los viajes, a los viáticos, a la compra de automóviles, lo mismo, una especie de racionalización del gasto gubernamental. Sin embargo, los números nos dicen que eso no tuvo ningún impacto, al contrario. Cuando ni siquiera se cumple, porque eso lo han anunciado todos los gobiernos. Exacto, ni se cumplen, y los números, cuando lo vemos, la nómina pasó de 203.000 millones en 2019, cuando se adoptaron las medidas 20 y 21, a 233.000 millones, 33.000 millones, con las fusiones y las eliminaciones. O sea que no. ¿Sí que aumentó? Aumentó. Entonces, por eso es que me voy, quizás, vayámonos antes a una ola de reforma, y cuáles fueron los números de esa ola de reforma. Y ese tope de gasto en los pasajes, en la contratación de nuevo personal, cuando uno toma en cuenta entonces el gasto total del gobierno y sobre todo el gasto corriente, que es el que explica el 80% del aumento, el gasto total aumentó en un 80%, 2019-2023, 3 veces más que la inflación. Ahora que estamos monitoreando con la ley de responsabilidad fiscal, que dice que el gasto debe aumentar, la inflación más 3 puntos porcentuales, aquí nos fuimos 3 veces por encima de la inflación. Entonces, es un poco la experiencia primero de ver lo que pasó con la primera ola de reforma. Ahora, la planteada el lunes pasado, ¿verdad?, la segunda ola, entonces nos lleva como con un poco de reticencia, ¿verdad? Va a ocurrir lo mismo que la pasada. Entonces, ¿qué se plantea ahora? Se plantean unos ahorros de 25.000 millones, ¿verdad? Los ahorros, sin embargo, no serán ahorros en términos netos, pues se van a destinar a otros usos. O sea, que el gasto como tal no va a disminuir. ¿Qué es lo que uno espera de la ciudadanía? Que haya una reforma integral. Reduzco el gasto, racionalizo el gasto y tengo la otra parte, la reforma tributaria, y también toco las exenciones. Pero no es para gastarlo mejor. Es lo que se dice. Es decir, no es quizás reducir en esto, pero gastarlo en otra cosa. Se va a estar en otra cosa, pero vamos a ver lo que uno mira, la experiencia del deterioro de los servicios públicos. También uno pone en duda qué eficiencia vamos a esperar de esos recursos que se van a recortar. Sin embargo, quiero hacer rápidamente auscultar de las 3 fusiones grandes que se anunciaron, y una que pasa como de soslayo, pero que es importante destacarla. Cuando uno mira, ¿verdad?, los 2 grandes ministerios, el de Educación y el de Educación Superior, el gasto de educación superior es unos 20.000 millones, pero el 80% son las transferencias que se le dan a la UAS. Diga otra vez qué porcentaje, un periódico lo dice hoy. 20.000 millones más. Sí, pero el porcentaje es un 80%. Un 80%. Se va para la UAS. Se le va a quitar la transferencia a la UAS. Entonces uno se hace la pregunta, el ITLA está ahí.
Entonces, cuando uno mira los números, lo que queda el neto es 4 o 3 mil millones, para buscar los 25 mil millones, y ese es el grande, donde tú vas a estar haciendo la reducción. Luego está el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Y aquí no me voy a ir a los números de lo que se va a ahorrar, me voy a ir en términos conceptuales, en términos de cuál es el objetivo de la reforma y la función del Estado. Porque se supone que estamos redefiniendo el Estado cuando tú estás haciendo una reestructuración buscando la eficiencia, que eso es lo que se debió plantear primero. Entonces, cuando tú colocas el Ministerio de Economía por debajo del Ministerio de Hacienda, se pierde el foco de planificación. Realmente, el énfasis va a estar en el día a día, en el corto plazo, en un enfoque financiero, cuadrando el ingreso, el gasto y la deuda, que esos son los tres principales funciones del Ministerio de Hacienda. La planificación, que realmente no ha sido el fuerte de ninguno de los gobiernos, ahora va a quedar por debajo sometido. Entonces vamos a ver el corto plazo en lugar del mediano y largo plazo. ¿Por qué? Sí, Porque estaría uno encima de otro. Exacto, van a quedar fusionados donde el ministro de Hacienda se erige como el ministro que es non entre todos los pares. Se convertirá en el gran ministerio donde tú tienes las oficinas recaudadoras, el presupuesto, compras y contrataciones, y vas a tener también la planificación. Entonces, sí. Licenciada, yo vi, no sé, así rápidamente, usted me corrige, unas declaraciones suyas hace unos días, de que si lo que el gobierno buscara es ganar 100 mil millones de pesos, tendría que entonces nada más que sin reforma volver la nómina a lo que era en el 2020. Sí. Pero recuerde usted que desde el 2013 estamos buscando hacer una reforma fiscal, una reforma integral, y no se ha podido. Muchas veces por decisiones políticas, por el impacto político que pueden tener esas medidas. Entonces, antes de eso se necesitaba. Pero ¿por qué el dato del 2020 al 2024 se ha aumentado el gasto en 100 mil millones de pesos? Sí, del 2019 al 2023, si lo vamos al 2024, se han aumentado 134 mil millones. Todavía más. Más. Y si tú tomas en cuenta y descompones, ese es el gasto de la nómina, lo que es personal, cantidad de personas que se aumenta, son 100 mil personas en términos punta a punta, y con un aumento de la remuneración promedio de esos nuevos ingresantes de un 33%, y es por eso que ese aumento del 50% en términos porcentuales, esos 130 mil millones, el peso está en las remuneraciones, los salarios nuevos, que el promedio anda por 80 mil, los que han entrado en la cúspide de la pirámide salarial, los nuevos empleados. Entonces, qué bueno que tú trajiste a colación esto. O sea, si estamos buscando ingresos, primero se partió de que se iba la reforma buscaba 2.5, 2, o sea, ha ido bajando, ¿eh? Primero era 3, 2.5, ahora estamos en 2, 1.7. Una medida es, como tú señalaste, que lo puse en un tuit, es llevemos la nómina a lo que se encontró en el 2019. Yo creo que no es nada traumático, porque ¿qué servicios nuevos nos están brindando después del 2019? ¿Tenemos algún servicio nuevo que hoy ofrece el sector público? ¿Tenemos servicios de calidad? Al contrario, se han deteriorado. Entonces yo creo que el incremento de la nómina en términos de resultado ha sido para deteriorar el servicio público. Entonces, volvamos hacia atrás y seamos más eficientes. Entonces, eso es una primera medida que hay que poner sobre la mesa. Pero todos los gobiernos aumentan la nómina. Sí, todos los que vienen aumentan la nómina. Sí, si vamos desde ese punto de vista, entonces dejemos todo igual. Sí, pero el tema de los 100 mil, sí, si se llevara el 2020, yo digo por la necesidad que había desde antes de que se hiciera esa reforma, de si se necesitan más recursos. Sí. Pero 100 mil millones resolvería el problema. Es un 80% lo que se está planteando, se dice 100, 125. Y alguien dijo 300 mil millones. Sí, ahora han ido bajando. Te digo que han ido bajando porque se han dado cuenta que realmente parecería ser que en términos de donde se va, quién va a cargar la reforma, se va a cargar la clase media. Cuando veamos los resultados, o sea, ya la parte de las exenciones se ve claramente que los grupos empresariales han hecho sus estudios de impacto donde claramente ven o han anunciado que sin esas exenciones, que anda por los 200 mil y pico de millones, un 2.5% del PIB. ¿Cuánto? 200 y tantos mil millones, lo que son los sectores productivos, 115 mil millones de exenciones a zonas francas, hoteles, desarrollo fronterizo, ley de cine, proindustria. Y ahí yo quiero, aunque quizás estamos
perdiendo el foco de la pregunta original, pero Jacqueline me llevó hasta acá. Y es que lo plantea el Banco Mundial, y el Fondo Monetario lo deja medio como la forma de comunicarse el fondo, dice y no dice, donde el Banco Mundial en su último panorama general dice claramente que hay que revisar las exenciones porque se están agotando como instrumento de desarrollo. Sí. Y te traigo dos datos, Ramón y Jacqueline. Cuando uno mira el mercado laboral en abril, junio de este año, la ocupación del sector turismo, los ocupados, cayeron en 397, un 0.2%. Un sector que yo le estoy entregando unos 18 mil, 16 mil millones. Entonces, yo le estoy entregando y a cambio tú no me estás generando empleo sin entrar en la calidad. La calidad del empleo. El salario mínimo es menor. Es el menor, es el segundo peor pagado. Entonces, si no ponemos sobre la mesa esas exenciones y se le hacen evaluación de desempeño, de resultado, costo-efectividad, con indicadores donde el empleo es la variable clave, estamos realmente unas exenciones que es una transferencia neta del sector público a las ganancias del bolsillo del sector privado. Mercedes, pero la mitad de las extensiones ITEVI, lo que se dice es que prácticamente se va a cargar. Perdón, yo estoy hablando, Ramón, de las del sector privado solamente. Sí, pero que se llama el gasto tributario. Sí, son 400.000 en total. Yo le saqué la del ITEVIS, que son 200.000 y 180.000. Ajá. Las que son puramente privadas, del sector privado, son 2.5 del PIB. No es pero menor. Parecería, o lo que se dice, es que se le va a aplicar el ITEVI a prácticamente todos los Claro, bienes. se va a ir por ahí, no se va a ir para las exenciones de los sectores productivos. Se va a desmontar o va a entrar como base imponible gravable los alimentos, la educación, la salud, y realmente eso va a traer una ola de inflación que puede ser de primera y de segunda vuelta en una situación que no entramos ahora en qué punto del ciclo económico nos encontramos, que son los temas que vamos también a tratar. Pero yo quería, quizás pedimos el foco de volver de nuevo a la propuesta de racionalización del gasto, es que los 25.000 millones que se plantea, basado en esos ministerios, realmente cuando uno lo ausculta, no es tan viable de alcanzarlo, donde tú estás trayendo el MESID a un ministerio que está plagado de escándalos y de ineficiencia. Lo va a traer entonces de un ministerio que estaba medianamente bien, tú lo vas a traer y lo vas a subsumir a esto. Entonces, en términos de la planificación, que no es nuestro fuerte, la va a llevar a que sea el corto plazo que domine el largo plazo. Porque el día a día de Hacienda es el corto plazo, los ingresos, el gasto, el financiamiento. Y otra fusión que se dijo y no quedó como, por lo menos comentada, es el programa Supérate. Al programa Supérate le están dando la tarjeta de la ADES, bajo su sombrilla. Eso en términos de transparencia es muy delicado, porque cuando se concibió el programa... ¿Cuál es el de la ADES? La administradora de subsidio social, la que entrega la tarjeta, ya va a estar bajo la sombrilla del programa. Y ahí quiero hacer una reflexión. Cuando se diseñó el programa, que yo participé desde el PNUD, yo era contraparte del gabinete social, se diseñó bajo el concepto de un trípode. Quien identifica a los beneficiarios, que es el SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, es distinto al programa, le pasa la información al programa, y luego quien paga es distinto del programa. Entonces tú tienes una independencia de las tres instituciones. Ahora dejar bajo la sombrilla del mismo programa las tarjetas, cuando también está todo un escándalos que han sucedido sobre la tarjeta, hay que tomar en cuenta y hay que ponerle ojo a esa fusión. Entonces yo quería tocar esas tres fusiones, su efectividad, y en términos monetarios, lo que si ese ahorro es factible o no, y cómo el pasado nos coloca en una posición de vamos a mirar esta nueva ola de reforma a ver si es verdad que va a generar un ahorro o va a incrementar como sucedió en el pasado. Vamos a una breve pausa, licenciada Mercedes Carrasco, volvemos con otros temas de economía. Continuamos en Telematutina 11. Esta mañana estamos conversando con la licenciada Mercedes Carrasco, economista dominicana. Licenciada, la noticia económica del momento a nivel mundial es
que la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó 50 puntos a su tasa de interés. Y la repercusión que esto tiene para la economía dominicana y para las economías en sentido general del mundo, lo que pasa en Estados Unidos. Sí, hay un primer impacto que como Ramón y yo estábamos tras cámaras justamente hablando, ese primer impacto es, le da más holgura a la política monetaria para bajar la tasa de interés de referencia y así también para directamente hacer el pass-through a la tasa de interés local. Pero, ¿qué pasa? Qué bueno, bienvenida, ¿verdad? Y 50 puntos es ya una reducción importante y después de tener ya todo Sí, se dice que viene otra de 25 por ahí porque era una ola de reducciones a partir de septiembre y ya se comenzó a dar. O sea, que era ya como esperado. Sin embargo, cuando uno mira lo que está pasando internamente, la tasa de interés que comenzó el ciclo de reducción desde el año pasado y este agosto se redujo la tasa de referencia, en 0.25. Sin embargo, contrario a lo esperado, la tasa de interés activa ha aumentado en 338 puntos porcentuales, puntos básicos, 3.38 con respecto al año pasado. Entonces, hay un tema de señal de mercado. Entonces, cuando uno mira de que el banco manda la señal con la tasa de referencia y no se mueve, se mueve en sentido contrario, yo digo, Ramón, que aquí hay una estructura de mercado que no está permitiendo el pass-through, una estructura oligopólica que se ha profundizado. Más de las 3/4 partes del sistema financiero está concentrado en 3 bancos. Y hay uno que se lleva el 30%, más de un tercio por ciento. Entonces, cuando hay estructuras oligopólicas, como en cualquier mercado, o sea, se imponen. Claro, se hace colusión, lo que ellos acuerdan entre ellos. Entonces, las señales de transmisión, los mecanismos de transmisión de la política monetaria se están haciendo cada vez más difícil por esa estructura oligopólica. Entonces, se ve claramente cómo va en sentido contrario. Veamos ahora si eso le da más holgura. Y hay un punto también importante, la economía se ha acostumbrado, y lo va a decir en varios frentes, en el sector financiero, a la política monetaria esperar los esteroides, que son las inyecciones de liquidez del Banco Central. Lo hizo primeramente con la pandemia, luego el año pasado en junio, y ahí sí baja la tasa de interés. Entonces, se está esperando una nueva inyección, y entonces como si fuera que estuviera como pulseando con el Banco Central. Hasta que tú no me des la inyección, no me inyectes los recursos a bajo tasas de interés, que significa ganancias excesivas para ese sector financiero, señores. El sector financiero, con estos cambios de postura de la política monetaria, tiene una rentabilidad de un 30% y un 25%. Y ahí traigo el tema de la reforma fiscal. Muchos países en la región han gravado el sector financiero por sus ganancias excesivas después de la pandemia. Entonces, para mí es un sector que debe estar colocado entre los sectores que deben ser gravados con altas tasas, aunque sea transitoria, porque las ganancias que se han tenido son extraordinarias. Es en promedio un 30%. Mercedes, es evidente que toda reforma fiscal provoca una ralentización de la economía, y más si se pretende sacarle 2.5%. Algunos opinan que la política monetaria va a tener que sustituir el impacto de la fiscal, pero cuando uno lo conecta con el informe del Banco Mundial que dice que ya hemos llegado al límite en términos del modelo económico y que puede sobrevenir un problema, un impacto por agotamiento. Y que incluso los que son vulnerables, que son el 40%, pueden verse afectados. Así es. ¿Tú coincides con esa? Totalmente. Y realmente el informe del Banco Mundial me dio, desde el punto de vista como profesional intelectual, una validación a ese análisis que yo había aireado en otros medios, en foros de economistas y también en participación de otros programas como este. Yo decía, realmente la economía después de la pandemia tiene serios problemas para alcanzar su potencial. Si no observa las tasas de crecimiento, es un 12 que fue por efecto rebote de la caída, luego se desacelera un 4, luego pasa a un 2.4, que es el punto más bajo, y ahora estamos quizás con mucha satisfacción anunciando un 5% del enero-julio de crecimiento,
Pero detrás hay un efecto rebote. La economía creció en apenas 1.4 el año pasado. O sea, que el 5 no es un crecimiento orgánico, es un crecimiento de efecto rebote. Y ahí vamos a ver que lamentablemente entramos en una dinámica de la economía donde el consumo, la demanda agregada se está constriñendo. Cuando vemos por el lado del gasto, el consumo privado, que es el que mueve la economía, ha caído 4 puntos porcentuales como parte de la incidencia. Anteriormente llegaba al 70%, 67% prepandemia, está en 64%. Y es que tú tienes un poder de compra, un salario disminuido, señores. O sea, cuando uno mira el saldo de la tarjeta de crédito, se ha duplicado de 56.000 a tantos 12.000 millones, 108.000 millones. La gente está financiando con la tarjeta. Con la tarjeta de crédito, lo han hecho estudios de percepción sobre el consumidor. El 49% usa la tarjeta de crédito para el supermercado. Ya la tarjeta de crédito se ha convertido en la tabla de salvación, pero con una tabla de salvación costosa para las familias, porque entonces tú tienes una doble vuelta de pérdida con una tasa de interés leonina de las tarjetas de crédito, que tiene una transferencia de recursos brutal de la clase media a la clase, la cúspide de los empresarios, el sector financiero, con ese endeudamiento a alto costo. O sea, una pérdida de poder de compra con la inflación, donde la inflación del grupo alimento es casi un 50% después de la pandemia. O sea, el grupo alimento, que es el que más pesa en los grupos más vulnerables, que pesa casi un 40%, ha tenido un aumento de un 40%. O sea, que la inflación ha sido asimétrica y regresiva, impactando a los sectores más vulnerables. Licenciada, desde hace años hemos venido escuchando la pertinencia de hacer una reforma fiscal integral y que ya no se puede postergar, que nuestra presión tributaria es baja, que con relación a otros países del área quedamos mal, que solamente nos superan países que están más atrasados que el nuestro. Pero como la economía, así como la vida misma es cambiante, en el escenario actual que vive la República Dominicana, ¿es pertinente una reforma fiscal en estos momentos? No, para mí no es pertinente. No. Y hacerlo nos crearía un serio problema en términos del ciclo económico que nos encontramos, señores. Nosotros no estamos creciendo en el potencial. El 5% tiene un efecto rebote, el orgánico puede andar por el 3%, y a lo largo de los 4 años no hemos alcanzado el potencial. Además, del punto de vista, el poder de compra de los ingresos, que van a ser de los asalariados, que van a ser los más afectados, está disminuido. O sea, se ha colocado a niveles si tú ves de prepandemia, muy inferior a la capacidad de compra de los salarios. Entonces, tú entrar una reforma fiscal que, sobre todo por el tipo de reforma fiscal o tributaria, es una reforma tributaria que no va a gravar a la renta y riqueza, lamentablemente. No va a gravar a las empresas, sino va a gravar a los asalariados, a la clase media. Entonces, un consumo que está disminuido, que ha perdido 4 puntos porcentuales, tú le introduces una reforma, es castrar el consumo de la familia aún más, y va a tener la economía en serios problemas de lo que ya se encuentra para crecer. Entonces, desde el punto de vista, esa base imponible que se espera mayor para tú recaudar, la va a tener disminuyendo. El efecto neto de lo que tú aumentes con la desaceleración de la economía se va a perder en 2 o 3 años y tendremos que volver. Y entonces este endeudamiento tan alto, que los ingresos se van un porcentaje alto para pagar intereses. Sí, un 25% de los ingresos. Entonces, ¿hay otras fórmulas sin reforma para manejar la economía mejor? Sí, hay otras fórmulas. Primero, racionalizar el gasto. Aquí ha habido un desbordamiento del gasto que no tiene una justificación en términos de productos y resultados ofrecidos a la ciudadanía. Colocarnos en un nivel de gasto que permita tener la holgura, que es lo que los organismos internacionales están mirando, que se consume el 25% de los ingresos tributarios en el pago de interés. Entonces, comenzar a generar ahorro corriente que no existe, y también ponerle énfasis a las recaudadoras. Señores, cuando uno, de ser más eficiente, las recaudadoras, DGI y DGA, y que tú me lo señalabas la vez pasada que yo vine, Jacqueline, que se anuncian con recaudaciones récord históricas. Sí. Cuando tú descuentas lo que son, como le hemos llamado, ¿verdad, Ramón? Los esteroides, que son las amnistías fiscales, las amnistías. Los avances. Los avances del sector financiero, el acuerdo de la Barrigol, Aerodón. Cuando tú le descuentas eso,
es nulo la recaudación, ni un 0.1 ha mejorado. Entonces, pongámonos a buscar en una cruzada a los evasores. Ahí hay alrededor de 4 puntos porcentuales del PIB. Seamos más racional con el gasto y tú vas a tener una presión fiscal no del 14, no del 18%. Cuando tú realmente, el ITEVIS es el segundo mayor evadido de toda la región, somos el segundo mayor evasor. Y del impuesto sobre la renta, personas físicas, un 66%, y personas, empresas, un 57%. Y realmente la reforma apunta a las personas o a los profesionales liberales. En el ITEVIS, la ampliación de la base imponible, y ya lo han dicho claramente las declaraciones tanto del ministro de Hacienda, sobre todo, que van a ir contra los profesionales liberales, van a ir contra los médicos, los ingenieros independientes, o sea, ahí es que se va a concentrar. Pero no en contra no, sino que también que paguen. Que paguen, sí, pero sin embargo hay muchas grandes empresas que declaran pérdida de manera persistente cada año y nadie hace nada desde el punto de vista ningún esfuerzo fiscal. Entonces, si no logramos reducir la evasión, si no racionalizamos las exenciones y desde el punto de vista del gasto somos más eficientes y hacer la consigna que dicen pero no lo hacen, hacer más con menos, realmente hacer una reforma fiscal como se está planteando es profundizar el momento del ciclo económico que nos encontramos, que es un momento en el PIB está por debajo del potencial, donde los sectores que están creciendo son los sectores de servicio, que no eslabonan en la economía, los sectores primarios y secundarios están castrados, están en negativo, están muy por debajo del crecimiento. Y si nos vamos desde el punto de vista, para finalizar, desde el punto de vista de los factores de producción, ingreso y capital, señores, aquí la economía desde el punto de vista del factor trabajo y capital, el factor trabajo es apenas un 23-24%. Todo es ganancia del capital, lo cual atenta contra la democracia y es una fuente de estallido social. Magnífico, qué pena no tener más tiempo, pero te felicito, Mercedes Carrasco, por tu claridad y tu enfoque de temas de manera poco ortodoxa. Pero coincido en gran parte de tus argumentos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, licenciado. Sí, gracias. Nos vamos a una pausa comercial, ¿verdad? Y regresamos a la recta final.